Internet está lleno de afirmaciones de que con un ingreso promedio como empleado se puede llegar fácilmente a ser millonario. Solo tienes que contratar un par de asesorías. ¿Es eso cierto? ¿Es posible volverse millonario con un ingreso promedio? En el día de hoy hemos realizado un pequeño estudio para averiguarlo y te contaremos las estrategias claves en las que una persona promedio podría convertirse en millonaria. Empecemos con el vídeo. Hola, mi nombre es Ana de Camino Financiero, el canal en el que hablamos sobre inversión y ahorro y especialmente con el objetivo de asegurarnos una jubilación. Y hoy hablamos no solo de jubilarnos holgadamente, sino de jubilarnos millonarios. Vamos a analizar para esto el caso de una persona de la comunidad que nos contactó hace poco con esta pregunta y pensamos que puede servirnos como caso de estudio. Y dice así: hola Ana y Sebastián, muchas gracias por sus vídeos, tengo una consulta. Actualmente tengo 24 años, estoy estudiando publicidad en la universidad y el próximo año me gradúo y comenzaré a trabajar. Actualmente tengo un estilo de vida sencillo y sin muchos lujos. No planeo cambiar mi modesto estilo de vida a futuro. He visto que online hay cientos de gurús que afirman que cualquiera puede convertirse en millonario. ¿Es posible para una persona promedio alcanzar el millón? Me gustaría saber su opinión. Gracias y un abrazo. Bueno, por motivos de anonimato le llamaremos Luis, así que gracias Luis. Entonces tenemos a Luis, un joven de 24 años que desea alcanzar el millón y quiere saber si esto es realista. Para esto hemos realizado los cálculos desde los 25 años hasta los 65, ya que la mayoría de las personas alcanzan su punto máximo de riqueza en esta edad. Para saber cuánto dinero neto Luis se lleva a su bolsillo, debemos saber cuáles son los impuestos que se pagan en el país, y aquí va a depender muchísimo dónde viva nuestro amigo Luis. Si vive en España, Luis tendrá que pagar buena parte de sus impuestos a Hacienda. Es el país de habla hispana donde más impuestos se pagan. Y como los impuestos que se pagan son muy superiores a los que se pagan en la mayor parte de los países de Latinoamérica, tendremos que hacer los cálculos para un Luis que esté en España y otro que esté en Latinoamérica. Como no nos da el vídeo para hacer los cálculos de todos los países, vamos a elegir simplemente España y Chile. La pregunta clave también es cuánto aumentará el salario de Luis en los próximos años y décadas. Y hemos consultado varias fuentes para conocer el crecimiento salarial en diferentes grupos de edad y ocupaciones sobre los aumentos salariales. Y si bien es complejo hacer grandes generalizaciones y seguramente no se pueda aplicar a todos los casos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para sacar informes del Instituto Nacional de Estadística, tanto para España como para Chile, y otras fuentes como Glassdoor para que la información se acerque lo más posible a la realidad. Empecemos entonces con el caso de Luis español. Digamos que, como decía, Luis empieza con un salario bruto de 21.000 euros al salir de la universidad. Asumimos que a Luis le suben el sueldo también un 5% cada año hasta los 30 años y un 2% después de los 30 a los 50. Y a los 50 le dejan de subir el sueldo. Los impuestos para el caso de España serán de hasta el 37% en el tramo donde le toque pagar más. Es importante hacer estos cálculos con los impuestos, ya que los resultados son diametralmente diferentes si los consideramos o si no. En España los impuestos van a tramos y en este caso Luis pagará entre un 19 y un 37% en función de lo que le haya aumentado el salario con el tiempo. Hay que decir que no se pagan 37% sobre todo el salario, por eso es a tramos, sino por las cantidades que sobrepasen esos intervalos. Aún así, vais a ver que no hay color entre los impuestos que se deducen en España y los que se deducen en Chile, que este es otro tema aparte, pero pues hay que considerarlo. Por supuesto, no solo son los impuestos, sino también las deducciones a la seguridad social lo que debemos considerar para ser lo más acertados posibles con el salario neto que Luis pueda recibir. De manera que con todos estos factores en cuenta, hemos elaborado una tabla de Excel gigantesca con la que hemos estado peleando Sebastián y yo y durante muchísimas horas para que fuese lo más acertada posible y tú, por supuesto, no tengas que hacerla. No tenemos Patreon ni nada por el estilo, así que agradeceríamos un montón si nos dejaras un buen like en este vídeo, que es lo que más nos ayuda. Así que aquí está la simulación de cuánto ganaría neto hasta los 65 años, donde alcanzaría su máximo a los 50 y de ahí se mantendría hasta los 65. Asumimos que Luis consigue ahorrar un 10% de su salario todos los meses durante esos 40 años. Y sí, puede ser que haya épocas en las que pueda ahorrar más o pueda ahorrar menos, pero para
simplificar diremos que es constante con ese 10% que consideramos pues no es tan inalcanzable para la mayoría. Así que ahorrando ese 10% del salario durante 40 años, y recuerda que además le subían el sueldo en ciertos periodos de su vida, Luis habría podido ahorrar un total de 96.663 euros. ¿Te parece mucho? Porque a mí no. Estamos hablando de 40 añazos ahorrando para solo terminar con 96.000 euros. Por supuesto que ni se acerca al 1.000.000 de euros. Bueno, pero estamos en un canal de inversión. Si Luis es seguidor nuestro, por supuesto que se ha enterado de que tiene que invertir su dinero, ¿verdad? Entonces Luis, en lugar de dejar su dinero en una cuenta de ahorro y tener solamente esos 96.000 euros, lo que puede hacer es invertirlo para conseguir más dinero. La rentabilidad que pueda obtener Luis con su inversión va a depender del instrumento o los instrumentos de inversión que elija, pero como referencia vamos a coger el clásico 10%, que es la media de los últimos 100 años de la bolsa americana, las empresas más grandes del mundo. Es más, si tomamos la referencia de los últimos 10 años, podríamos estar hablando de casi 3 puntos porcentuales más arriba. También, si aprende un poco más de inversión, incluso podría superar ese rendimiento. Pero vale. Nos quedamos con ese 10% porque a pesar de todo no hay rendimiento asegurado y preferimos ser conservadores en los cálculos. Aquí asumimos una tasa de retorno entonces del 10% calculado con el interés compuesto, es decir, que las ganancias se reinvierten. Y con eso vamos a ver si llega al 1.000.000 de euros. Y ¡tachán! Efectivamente sí que llega al 1.000.000 de euros. Fijaros la tremendísima diferencia que supone solo ahorrar el dinero o invertirlo. Apenas 100.000 euros versus 1.000.000 de euros. Estamos hablando de que el dinero de Luis se multiplica por 10. A este punto no entiendo por qué la gente no empieza a invertir, de verdad. Es demasiado grande la diferencia de dinero, el esfuerzo. ¿Has visto a alguien que se haya hecho rico solo de ahorrar? Apuesto que no. Es por eso que los ricos se hacen más ricos, porque les inculcan de muy pequeñitos el poder de la inversión. Y sí, por supuesto, hemos tenido que esperar 40 años, que no es magia, es pura paciencia, constancia, estrategia de poner todos los meses un 10% de tu salario a inversión. Vale, vamos ahora con el ejemplo de Chile. Pero antes, si te está gustando este vídeo, te agradecería muchísimo si nos dejaras un buen like y te suscribas al canal si no lo has hecho ya. Sigamos. Veamos el caso de Luis de Chile. Según el Instituto Nacional de Estadística, para Chile un salario de una persona recién salida de la universidad puede ganar unos 13 millones de pesos anuales o 1.100.000 al mes. Para los que no estáis en Chile y tengáis una referencia en dólares, sería un salario bruto de unos 15.000 dólares. Luego tenemos un impuesto sobre la renta que es entre un 4 y un 8%, que en Chile también van a tramos, pero como puedes ver, los impuestos son infinitamente inferiores que en España. También tenemos considerados otras deducciones como las contribuciones a la AFP y al FONASA, y asumiremos también un aumento salarial del 5% hasta los 30 años y un aumento del 2% desde los 30 hasta los 50. De manera que el salario neto también iría aumentando de forma más o menos lineal hasta los 50 y ahí se mantendría. Vamos a considerar que Luis consigue también una tasa de ahorro del 10%. Con un ahorro del 10%, el Luis chileno puede llegar a los 65 años con un ahorro total de 70.421.000 pesos o 79.000 dólares. De nuevo, no es mucho y está muy lejos de 1.000.000 de dólares. Pero por supuesto, Luis chileno también ha decidido poner su dinero a invertir y con un rendimiento medio en su inversión del 10%. Así que tenemos que a los 65 años Luis consigue un patrimonio de 776.485.000 pesos o 877.000 dólares. Vale, aquí depende del tipo de cambio que esté el dólar peso, pero podríamos considerar que se acerca bastante ya al 1.000.000 de dólares. Bueno, yo creo que podríamos considerar que el 1.000.000 de dólares o de euros es bastante factible de alcanzar. Lo dicho, esto no es magia, es
es esperar 40 años, que no es poco. Lo que pasa es que hay una cosa que no hemos considerado aún, y es que 1 millón a día de hoy no es lo mismo que 1 millón el día de mañana, por algo que ya conoces, se llama inflación. Y dentro de 40 años, con 1 millón de euros o dólares, no nos va a alcanzar para las mismas cosas que estamos comprando hoy en día. A ver, para que me entiendas, digamos que si con 1 millón hoy te puedes comprar un yate, dentro de 40 años te costará 3 millones. Y aquí es lo que nadie te cuenta, porque si ajustamos el dinero a una inflación de un 2%, en el caso de Luis Español, Luis en dinero de mañana tendría solamente 473.000 euros, que es mucho dinero, pero el dinero se ha devaluado a la mitad en 40 años y está muy lejos de ser 1 millón. Para Luis de Chile, como la inflación allá ha sido históricamente más alta, asumiremos un punto más de inflación media al 3%. Y nos queda que el Luis chileno se queda con solamente 231 millones de pesos o 261.000 dólares, también muy lejos del millón. Ahora bien, a pesar de las malas noticias, ten presente que estamos tomando de referencia el valor del dinero invertido al 10%. Veamos cuál sería el efecto de la inflación al dinero que supuestamente solamente hubiese ahorrado sin invertir. A Luis Español se le habría quedado el equivalente a 42.000 euros de los 96.000 que pudo ahorrar. Se ha ido prácticamente a la mitad en valor. Y a Luis chileno se le habrían quedado el equivalente a 20.900.000 pesos o 23.000 dólares de los 70 millones que habría podido ahorrar. Esto significa que incluso invirtiendo en términos de poder adquisitivo actual, Luis tendría un patrimonio de 400.000 euros o 260.000 dólares según el país, en lugar de 1 millón. Entonces digamos que Luis realmente no sería millonario en dinero de mañana. Así que sí, es verdad, estamos un poco alejados de la cifra de 1 millón real. Y aquí habrán dos tipos de personas en esta encrucijada. Las que dirán, pues vaya, para eso ni me molesto en invertir, vaya mi... Y otras personas que no solo habrán visto la importancia de invertir su dinero y crear su patrimonio a largo plazo, sino que además quieren saber cómo apretar esas tuercas para conseguir el millón real o al menos acercarse. Así que para estas últimas te voy a contar un par de cosas más. Así que sí, hay algunas tuercas que efectivamente aún podemos ajustar para quizás alcanzar el millón incluso después de considerar la inflación, que es lo más importante. Lo primero que te diría es que aumentes la tasa de ahorro. Si hacemos nuevamente los cálculos con un 20% de tasa de ahorro, podemos ver que llegaremos mucho más fácilmente a 1 millón, incluso después de ajustar por la inflación. La segunda opción es utilizar lo que llamamos como un impulsor del ahorro. La idea es que cada vez que obtienes un aumento de sueldo, tomes la mitad de ese aumento y lo agregas a tu tasa de ahorro, mientras que la otra mitad la usas para aumentar tu calidad de vida o comprarte algún capricho que también hace falta de vez en cuando. Si usas los aumentos de sueldo como motor de tus inversiones en lugar de aumentar tu estilo de vida y comprarte un coche más caro, esta será una estrategia clave para aumentar considerablemente tu patrimonio. Pero sin duda la palanca más efectiva que puedes utilizar es aumentar tus ingresos. A diferencia de la tasa de ahorro, no tienes un límite en cuanto a ingresos, mientras que la tasa de ahorro tiene un límite superior, tus ingresos pueden crecer de manera significativa, lo que aumentaría la cantidad que puedes ahorrar mes a mes. Por lo tanto, veamos las formas en las que puedes aumentar tus ingresos. Una opción es empezar tu vida laboral con un salario más alto. Hay estudios que han demostrado que un salario inicial más alto se correlaciona con mayores ingresos a lo largo de la vida, y si comienzas con un salario más alto, es más probable que ganes más en el futuro. Sin embargo, no debes preocuparte o obsesionarte demasiado si tu salario inicial es bajo, ya que aún puedes mejorar tus ingresos con el tiempo. Los aumentos salariales a lo largo de tu carrera sí que van a ser clave. Lo que me lleva al siguiente punto, los aumentos salariales, que son esenciales en este escenario, especialmente cuando tenemos en cuenta la inflación. Si no tienes aumentos salariales, tu salario real disminuirá con el tiempo debido a la inflación, como hemos visto. Por lo tanto, los aumentos salariales deben de ser al menos iguales a la tasa de inflación a largo plazo para mantener tu poder adquisitivo. Tenlo
siempre en cuenta en tu trabajo e intenta renegociar el aumento salarial para estar al día con la inflación. Otra opción muy interesante es avanzar en tu carrera asumiendo más responsabilidades y por tanto ser más valioso o más valiosa. Puedes optar por volverte un experto en tu campo o buscar oportunidades de liderazgo que te permitirán un ascenso. Antes de todo esto yo me dedicaba a los recursos humanos y tuve la suerte de acabar en la industria de la tecnología. Cuando me enviaban ofertas de trabajo en otras industrias del sector financiero, del sector industrial, a pesar de tener el mismo cargo, el salario no podía competir con el de una empresa tecnológica. Así que si puedes, trabaja en tecnología. Iniciar tu propio negocio es otra forma de aumentar tus ingresos significativamente. Sin embargo, es solo para valientes porque conlleva riesgos considerables y no garantiza el éxito. Según las estadísticas, en España el 90% de las empresas nuevas o startups que se crean fracasan. En Latinoamérica solo el 45% sobrevive a los 2 años. Pero si consigues ser parte de los que lo consiguen, vender tu negocio, especialmente si es en tecnología, puede llevarte al millón y más allá. Así que sí es posible volverse millonario con un salario promedio como empleado, pero hay varios factores de corrección a tener en cuenta, como por supuesto los impuestos y la inflación. Para lograrlo necesitas tasas de ahorro más altas, al menos de un 20%, o puedes aumentar tus ingresos, lo que tiene un efecto significativo en tus ahorros mensuales que le destinarás a inversión. Espero que este vídeo te haya sido útil y te recomiendo que hagas tus propios cálculos y los personalices según tu situación. Si aún no te has suscrito al canal, te agradeceríamos muchísimo si lo hicieras. Nada más, para iniciarte en el mundo de la inversión, te aconsejo que veas este vídeo que te dejo aquí. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!